Vamos a irnos entonces. Y acá pasar. Ahí está todito de biología. Los 4 primeros capítulos son de biología. Empezamos entonces con lo que sería histología. Empezamos con el capítulo 4, que sería tejidos, conceptos y clasificación. Iremos viendo la generalidad de los tejidos. Representaría el primer semestre de histología, la primera parte. Entonces, ¿qué son los tejidos? Como vimos en biología, los tejidos son cúmulos o grupos de células que están organizadas para llevar a cabo una o más funciones específicas. Como pueden ver, a pesar de las variaciones, el aspecto general, organización estructural y las propiedades fisiológicas de diversos órganos del cuerpo, los tejidos que los componen se clasifican en 4 tipos básicos. El epitelio o tejido epitelial, que cubre las superficies corporales, reviste las cavidades del cuerpo y forma glándulas. El tejido conjuntivo subyace o sostiene estructural y funcionalmente a los otros 3 tejidos básicos. Es decir, normalmente en una lámina, un preparado, el tejido conjuntivo está por debajo de la membrana basal, que está por debajo del epitelio, del tejido epitelial. El tejido muscular, que está compuesto por células contráctiles y es responsable del movimiento, normalmente por el citoesqueleto, que está compuesto por actina y miocina. Y el tejido nervioso, que recibe, transmite e integra información del medio interno y externo para controlar las actividades del organismo. Sería la mente de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, vamos a lo que sería tejido epitelial. El tejido epitelial se caracteriza por la aposición estrecha de sus células y por su presencia en una superficie libre. Por ejemplo, el tejido epitelial podemos decir que puede ser simple cuando posee una sola capa o estratificado cuando posee más capas. Para clasificar un epitelio se tiene en cuenta lo que sería la forma y los estratos. Eso deben saber, aunque no crean, suele ser tema de examen. Por ejemplo, acá iremos viendo. Por ejemplo, como pueden ver, este es un epitelio cúbico simple. Este es un epitelio cilíndrico. Acá, como pueden ver, desde la vesícula biliar. Y esto es un epitelio plano estratificado o escamoso estratificado. Pueden ver que poseen diversos estratos. Siempre cuando van a observar, como a usted no les va a salir imagen, siempre cuando observen, lean la descripción. Les va a ayudar mucho, le van a ir por adivinanza nomás, porque a veces les puede salir muy mal. Pero ustedes tienen suerte que no les va a salir las imágenes. Entonces, vamos bajando. Acá pueden ver, el tejido, acá está el epitelio. Acá pueden ver, acá esto sería la membrana basal. Este es el tejido conjuntivo laxo y este es el tejido conjuntivo denso. Después iremos viendo las características de cada tejido del laxo y del denso. ¿Cuáles suelen ser las características? Que son algo muy importante que tienen que saber por si les salga en la teoría. Y este es lo mismo, solamente que este tiene una tinción distinta, que sería el teñido con Mallory. Bueno, el tejido conjuntivo se define por su matriz extracelular. El tejido conjuntivo deriva del mesodermo, que es la capa germinal embrionaria media, y está presente en el embrión y dentro del cordón umbilical. ¿Qué podemos decir? El tejido conjuntivo, que se encuentra en estrecha asociación con la mayor parte de los epitelios del tejido conjuntivo laxo. ¿Cuál es la característica del tejido conjuntivo laxo? Las fibras de colágeno, la elasticidad que posee, y la abundancia de contenido celular. Tiene muchas células. Mientras que el tejido conjuntivo denso, el contenido celular es escaso y se limita a las células generadoras de fibras de colágeno, que son los fibroblastos. Ahí, por ejemplo, ya hay 2 preguntas de exámenes. Por ejemplo, ¿cuál es el organismo celular que es encargado de la producción de fibra de colágeno? Fibroblasto. Después, los tejidos conjuntivos especializados son el hueso, el cartílago y la sangre, que iremos viendo conforme pase el tiempo. El tejido muscular se define por lo que sería la propiedad funcional que posee, la capacidad contráctil de sus células. Iremos viendo también todo eso, los diversos esqueletos. Acá podemos ver cortes, los preparados, ¿verdad?
Por ejemplo, esto es un corte longitudinal y esto es lo que sería un tejido muscular esqueleto. Esto también es un corte longitudinal. Podemos ver acá son las células musculares lisas. Normalmente acá no poseen núcleo definido y pues los núcleos son aplanados. Acá, esta es la principal característica de tejido estriado cardíaco. Acá pueden ver, son multinucleados, poseen núcleo definido y circular. Son las principales características. Acá pueden ver. Esto es muy bueno, como para que se ubiquen nomás, nada más. Esto que ven acá, esto es tejido nervioso con una tinción especial. Acá pueden ver, es Mallory. Todo lo que mantiene unido, acá, los núcleos, eso es tejido conjuntivo. Todo eso. Lo que mantiene unido es tejido conjuntivo. Por eso dice, funciona de sostén. Después, tejido nervioso consiste en células nerviosas, neuronas y en distintos tipos de células de sostén asociadas, que son la neuroglia. Lo que ustedes no se tienen que equivocar es, típica pregunta de examen, ¿cuáles son las células más abundantes del tejido nervioso? ¿Son las células nerviosas o las células de sostén? Son las células de sostén, la neuroglia, muchísimo más. Eso es típica pregunta de examen. No sé si les puede salir en una final, pero es pregunta de parcial. Entonces, están compuestas por un solo axón largo que transmite impulsos fuera del cuerpo o soma neuronal, el cual contiene los núcleos neuronales. Después están las múltiples dendritas, que son las encargadas de realizar luego la sinapsis. Cuando el axón termina en la unión neuronal, ocurre la sinapsis. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal y las células de la glía, que son las células de sostén. El sistema nervioso periférico, sus células de sostén son las células de Schwann y las células satélites. Después iremos viendo acá, pueden ver, esto. Las derivaciones ectodérmicas, esto se da más en lo que sería embriología, lo cual ustedes tienen suerte que no les va a salir. Lo pueden ver acá. Esto le pueden dar una lectura rápida, nomás lo que acá a nosotros nos importa es esto, el neuroectodermo. Para ser más específicos, el neuroectodermo axial por el esqueleto, ¿verdad? El tubo neural y sus derivados, incluyen los componentes del sistema nervioso central. Y la cresta neural y sus derivados incluyen los componentes del sistema nervioso periférico. ¿Qué es lo importante acá del sistema nervioso periférico? ¿Cuál suele ser la pregunta del examen? Las células de Schwann, las células gliales, que son los oligodendrocitos, y los astrocitos, por la función que tiene, la producción mielínica. Después, para resumir, pueden ir leyendo esto, por si les sale analizando, lo cual no creo. Esto, acá le pueden hacer este es el esqueleto trilaminar, la capa trilaminar, ¿verdad? Donde está el ector, el meso y el endodermo y las derivaciones. Que poseen. Este le pueden dar una lectura rápida, nada más, para no perder tiempo. Sí. Ya. Entonces, esto pueden ir repasando acá las derivaciones embriológicas, solamente para ver un poco. A esto juntamos nomás. Luego, identificación de los tejidos. El reconocimiento de los tejidos se basa en la presencia de los componentes específicos dentro de las células y en las relaciones celulares específicas. Identificación de los tejidos, acá no se preocupen, que tienen con cáncer de ovario. Y luego, lo que les quiero recomendar es, ustedes pueden estudiar de esta manera. Ven la clase que yo les voy a dar. Nunca les voy a desarrollar algo que no dieron o que no pueden dar, por eso voy a ir haciendo preguntas o preguntándole cuando nos reunamos todos qué se dio, qué no se dio. Yo siempre les recomendaría ver la clase, después hacer una lectura breve de lo que sería el contenido del libro para poder saber al menos algunas cositas y siempre esto deben dominar. Les pido encarecidamente que dominen los puntos esenciales, ¿verdad? Y que vean los resúmenes que yo di. Porque en los resúmenes lo único que no le aparece es ojo y oído, pero ojo y oído no. Cuando demos eso, yo les voy a decir qué es lo que les puede preguntar. Entonces, de aquí pasamos al tejido epitelial. Qué mierda ahora.
Acá está. Tejido epitelial. Bueno. Iremos entonces pasando a lo que sería el tejido epitelial. Entonces hablaremos sobre, en este caso, las generalidades primero. Entonces, el epitelio tapiza, como dijimos, la superficie del cuerpo, reviste las cavidades corporales y forma glándulas. Ustedes tienen que saber que es un tejido avascular que está compuesto por células que recubren la superficie externas y revisten las cavidades internas cerradas del órgano, incluido el sistema vascular, en este caso el endotelio. El endotelio está formado por un epitelio plano simple, no se olviden de eso. Y los conductos corporales que comunican con el sistema exterior, sistema digestivo, respiratorio y génito urinario. Lo más complicado acá es esto, el génito urinario, por la diversidad de epitelios. ¿Qué tenemos que saber? Están dispuestas muy cerca una de otra y se adhieren entre sí mediante uniones intercelulares. Capítulo 7 de biología, uniones intercelulares. Después, posee una polaridad funcional y morfológica, es decir, una superficie libre o región apical, una región lateral y una región basal. Cada región posee una unión y su superficie basal se apoya en una membrana basal subyacente por debajo, lo cual es rica en proteínas y polisacáridos. Eso iremos viendo después. En situaciones especiales, las células epiteliales carecen de una superficie libre, tejido epitelioide o falso epitelio. Acá pueden ver, esto es la membrana basal, el espacio intercelular, la región lateral. En este caso pueden ver, este es un esterocito. Acá pueden ver, estos son las microvellosidades formadas por microfilamento de actina y los complejos de unión. El tejido epitelial crea una barrera selectiva entre el medio externo y el tejido conjuntivo subyacente. Clasificación de los tipos de epitelio. Simple, posee un solo estrato. Estratificado, más estratos. Después esto es las características que hay. Por eso no se preocupen demasiado, ustedes tienen que más saber nomás esto es esto y esto es aquello. Nada más. Pasando, entonces, el epitelio pseudoestratificado y el epitelio de transición son clasificaciones especiales de epitelios. No son lo mismo, sépanos, son similares. El epitelio pseudoestratificado es cuando no todas las células alcanzan la superficie libre, es decir, la región apical, pero sí todas se apoyan por la membrana basal. Y el epitelio de transición es un término especial al epitelio de las vías urinarias inferiores y que se extiende de los cables menores del riñón hasta el segmento proximal de la uretra, que se denomina los urotelios, que es un epitelio estratificado. El endotelio y el mesotelio son epitelios simples planos que tapizan el sistema vascular y las cavidades corporales respectivamente. Luego, estas son las diversas funciones: la de secreción, absorción, transporte, protección mecánica y la función receptora. Ahora entramos en lo que sería la polaridad celular otra vez, ¿sabes? Tienen que ser la superficie libre, región apical, una región lateral, una región basal. Nada más. Acá esto ustedes pueden ir leyendo, esto es lo que les va a ayudar mucho acá para saber, porque normalmente las preguntas de exámenes que suelen ser las finales, por ejemplo, el intestino delgado y colon, ¿qué epitelio tiene? ¿Qué especialización celular posee? Eso suele ser una pregunta de examen. Entonces ustedes van y leen una lectura rápida que les va a ayudar demasiado. Especialización en la región apical. ¿Qué tenemos que saber acá? Los nombres de las especializaciones y ciertas características básicas. ¿Cuáles son las especializaciones? Las microvellosidades, los estereocilios y los cilios. Las microvellosidades son evaginaciones citoplasmáticas digitiformes en la superficie apical de la mayoría de las células epiteliales. La estructura interna de las microvellosidades consiste en un centro de filamentos de actina vinculado a enlaces cruzados por proteínas formadoras de fascículos de actina. Eso tiene que ser. Su extremo plus está fijado a la vigina, que es una proteína formadora de fascículos de actina. Por debajo, hacia la superficie basal, posee lo que sería el velo terminal.
¿Cuáles son las proteínas formadoras de fascícula actina? La espina y la fimbrina. Mientras que el velo terminal está compuesto por filamentos de actina, cuyos están estabilizados por la espectrina, que también sirve para fijar a la membrana celular apical. Luego, lo que le da la movilidad en sí es la miosina tipo 2 y el complejo de la tropomiosina, que es la que debe ser desplazada para que realice el famoso golpe de poder. Después entramos en los estereocilios, que son aquellas microvellosidades inmóviles. Eso deben saber, suele ser pregunta de examen, de una longitud extraordinaria, muy larga. Los estereocilios normalmente, ¿dónde vamos a ver? En el epididimo, conducto deferente, células sensoriales ciliadas del oído interno. Acá, estas son las imágenes que a usted le van a ayudar como para comprender, famosos dibujos estructurales se le dice a esto. Acá pueden ver. Al igual que las microvellosidades, los estereocilios están sostenidos por fascículos internos en filamentos de actina que están vinculados otra vez por medio de la fimbrina. ¿Qué tenemos que saber acá de los estereocilios en tema de proteína? La esrina es la que fija los filamentos de actina a la membrana plasmática. Y la que forma lo que serían los puentes cruzados es la actinina alfa. Los estereocilios del epitelio sensorial del oído tienen algunas características singulares, es decir, que sirven como mecanorreceptores sensoriales. Y los dobles enlaces, o sea, es decir, los enlaces cruzados, que nada de la resistencia, son estabilizados por la espina. Ahora con los cilios. Los cilios van a estar formados, o sea, están formados en realidad por un axonema, y el axonema se extiende desde el cuerpo basal, posee un centro organizador de microtúbulo, el famoso emeto. Los cilios se clasifican en móviles, primarios o nodales. Los cilios móviles son aquellos que poseen el padrón 9+2, es decir, 9 pares periféricos, un par central. Los cilios primarios, los monocilios, son aquellos que se encuentran en casi todas las células eucariotas. Funcionan como quimioreceptores, osmoreceptores y mecanorreceptores. Y las células nodales se encuentran en el disco embrionario bilaminar durante la etapa de gastrulación. Esa es la estructura. Los cilios móviles son capaces de mover líquido y partículas a lo largo de la superficie epitelial. Los cilios móviles poseen una estructura interna que le permite el movimiento. ¿Dónde suele estar encontrado los epitelios ciliados? El de la tráquea, el de los bronquios, los tubas uterinas, las células que pueden tener hasta varios centenares de cilios dispuestos en hileras ordenadas, porque barren moco y partículas atrapadas. Por ejemplo, cuando uno tose. Los cilios le dan un aspecto de corte de cabello militar a la superficie epitelial. Acá pueden ver el claro ejemplo, solía salir antes en imágenes. En este caso, ustedes se salvan de eso. Los dos microtúbulos centrales están protegidos o encerrados por una vaina proteica central. La organización microtubular, como ya les cité, es 9+2. Acá está, pueden ver acá. Después, de los 9+2 tiene que ser el microtúbulo AB. Solamente el A es el que está completo, compuesto por 13 protofilamentos de tubulina. El resto, no, tiene todo menos 3. Estas son las estructuras que están unidas, o sea, están asociadas a lo que sería el cuerpo basal, que es la lámina alar, y el pedículo basal. Solo deben saber máximo el nombre, no suele lo preguntar. Acá está. La proteica central, el par central, los periféricos. Nada más. El movimiento ciliar tiene su origen en el deslizamiento de los dobletes de microtúbulos, el cual es generado por la actividad de una ATPasa en los brazos de dineína, es decir, que posee la ATPasa, lo cual ocurre la hidrólisis del ATP cuando pasa a ADP más fosfato inorgánico, se libera el fosfato inorgánico y ahí ocurre el deslizamiento del puente a lo largo del microtúbulo B. Ahí realiza lo que se llama el golpe efectivo. Cuando se vuelve a fosforilizar, ya eso es fosforilar, es decir, pasa otra vez a adenosina trifosfato, ocurre el retorno y a eso se le dice, o de recuperación se le dice el golpe de recuperación. Ocurre el retorno, sería en ese caso.
Después, los cilios baten de forma sincrónica, es decir, en la misma dirección. Los cilios primarios son inmóviles y tienen un patrón de microtúbulo 9+0, es decir, carecen de par central. Acá pueden ver. Esta orientación permite que los cilios adquieran un ritmo metacrónico, ese es, no es al mismo tiempo, que es capaz de deslizar mocos sobre las superficies epiteliales o facilitar el flujo de líquidos. Los cilios primarios poseen un patrón 9+0, funcionan como receptores de señales. Como son inmóviles, carecen de esa función, son específicos para funciones sensitivas. Acá pueden ver, otra vez como les cité en los tipos de epitelio, acá pueden ver esto, una lectura rápida como para dominar ya el Schuppen. Entonces, durante el desarrollo embrionario inicial, los cilios nodales con un patrón de microtúbulos 9+0 establecen la simetría izquierda-derecha de los órganos internos. La primera etapa de ciliogénesis comprende la generación de los centriolos, que acá tenemos que saber, la vía centriolar y la vía acentriolar. La vía centriolar es cuando ocurre, o sea, se utiliza como molde aquellos pares de centriolos ya preexistentes, mientras que la vía centriolar es una generación de novo, es decir, que no utiliza como molde los centriolos preexistentes. Ocurre ya la generación de nuevos centriolos. La ciliogénesis depende del mecanismo de transporte intraflagelar bidireccional, el cual provee moléculas precursoras al cilio en crecimiento. Después, nada más. Acá pueden ver, esta es la imagen en sí. Esta participa acá la cinesina tipo 2 y acá la vineína. Entonces acá empezamos con la especialización en la región lateral, que normalmente suelen ser las moléculas de adhesión celular, las CAM. Estamos viendo por cada región, por cada zona polar de la célula, los complejos de unión. Empezamos entonces con las uniones ocluyentes que utilizan las proteínas que son las ZO1, ZO2, ZO3. Acá están involucrados lo que serían los filamentos de actina, ahí es unión con el citoesqueleto, y son las que no, técnicamente no generan lo que sería un espacio o es selectivo para solamente ciertos iones. Pueden ver las ocludinas y las claudinas. Las claudinas son aquellas que forman lo que serían los canales acuosos para la difusión paracelular entre las células que están unidas. Estamos viendo acá. Después las uniones adherentes, que son aquellas que proveen estabilidad mecánica. Acá también están involucrados la actina y los filamentos ya intermedios. Las uniones comunicantes, cuyas proteínas son las conexinas, que van a formar los conexones. Acá veremos. La unión ocluyente se crea por el sellado específico de la membrana plasmática de las células adyacentes. Acá podemos ver las proteínas, la ocludina, que son las que mantienen la barrera entre las células contiguas, como también la barrera entre las regiones apical y lateral. Y las claudinas, como ya les mencioné, son aquellas encargadas que forman los conductos acuosos extracelulares para el pasaje paracelular de iones y otras pequeñas moléculas. Y las moléculas de adhesivo de unión, las YAM. La sonula occludens separa el espacio luminal del espacio intercelular y del compartimiento del tejido conjuntivo. Acá está la vía transcelular y la vía paracelular en esta parte. La vía transcelular tiene lugar a través de la membrana plasmática de la célula epitelial. El transporte es activo, quiere decir que utiliza ATP, por eso dice, requiere proteínas y conducto de transporte. Normalmente entonces acá van a ser moléculas más grandes. Y la vía paracelular, que depende del hermetismo de la sonula occludens, y acá van a participar las proteínas, ya mencionamos.
Mira, dice, depende no solo de la complejidad y la cantidad de hebras, sino también de la presencia de los conductos acuosos funcionales que son formados por las ocludinas. Disculpen, las claudinas, que forman los conductos acuosos extracelulares. Las uniones adherentes son las células adherens, que interactúan con la red de filamentos de actina dentro de la célula, y la mácula adherens, que dan esa fuerza porque interactúan con los filamentos intermedios. Después iremos hablando las que tienen que ver con el tejido conjuntivo, que son las adhesiones focales, y los hemihemosomas, que con la relación de célula matriz extracelular. Los que recién citamos solamente eran las uniones célula-célula. Las caderinas son las que van a formar luego un complejo que se denomina caderina-catenina. Acá pueden ver, son dependientes de calcio. Son CAM transmembranosas, es decir, que perforan la membrana plasmática. Las integrinas son aquellas glucoproteínas transmembranosas que están formadas entonces por azúcares y proteínas. Acá las selectinas no dependen de calcio. La superfamilia de las inmunoglobulinas sí dependen de calcio. Son encargados de lo que sería la defensa, las reacciones inmunitarias. Las células adherentes son las que proveen adhesión lateral entre las células epiteliales. Acá está el complejo que les cité. También es dependiente de calcio. Y la mácula adherens desmosoma favorece una unión puntual localizada entre las células epiteliales, la más fuerte. Acá interactúan las proteínas que son la desmoglobina y la desmoplaquina, que se unen a las membranas plasmáticas. Luego veremos otras proteínas que son la desmoplaquina y la placoglobina. Estos son los conexones. Lo pueden ver, estos son las conexinas cada fascículo. Acá pueden ir viendo esto como un repaso, les va a ayudar mucho, como para, por si no leen, con esto ya salvan. Acá está. A nivel molecular, cada placa de adhesión está compuesta por varias proteínas constitutivas, principalmente la desmoplaquina y la placoglobina, los cuales son capaces de fijar los filamentos intermedios. Eso es lo más importante. Nada más. Después entramos con las uniones comunicantes, que van a tener sus proteínas, van a ver cuáles son las proteínas involucradas, que son los que permiten el paso directo de moléculas de señalización de una célula a otra, es decir, paracelular. Pueden ver la medición de flujo de corriente eléctrica. Las uniones neuras están formadas por 12 subunidades de proteínas de las familias de las conexinas. Normalmente suele haber los dos hemiconductos, que son denominados los conexones, que están obviamente en comunicación constante. Esto solamente se puede ver por la microscopía de fuerza atómica, que normalmente es la microscopía o la manera de estudio más avanzada que existe actualmente. Especializaciones morfológicas de la superficie lateral de la célula. Los pliegues de la superficie lateral de la célula crean evaginaciones citoplasmáticas interdigitadas de las células contiguas. La especialización en la región basal, la membrana basal, que ya citamos, la que está en contacto con el tejido conjuntivo subyacente y está formado por proteínas, o sea, por glucoproteínas. Las uniones célula matriz extracelular, que son, esto por si les sale, son las adhesiones focales, los hemidesmosomas y los repliegues. La membrana basal, como ya les cité, está formado por glucoproteínas. La manera del estudio suele ser el ácido periódico de Schiff por los carbohidratos que poseen. La lámina basal es el sitio de adhesión estructural para las células epiteliales supradyacentes y el tejido conjuntivo subyacente, es decir, esto está arriba y el tejido conjuntivo está abajo. Eso es la lámina basal. Es distinto de la membrana basal. Es importante que sepan que la lámina basal en células no epiteliales recibe el nombre de lámina externa. En esto, por ejemplo, las células musculares, células del tejido nervioso, del tejido adiposo, se le denomina lámina externa.
La lámina basal contiene moléculas que se unen para formar una estructura laminar. Acá ponen los colágenos. El más importante, ¿cuál es el colágeno? Tipo 4, que tiene luego una forma de unirse. Vamos a ver, les voy a ir citando. Las lamininas, que son las glucoproteínas que están compuestas por cadenas polipeptídicas, por 3 cadenas polipeptídicas. Y acá está. La laminina, al unirse con la red de colágeno tipo 4, necesita una proteína de tipo enlace, que se denomina, la glucoproteína, es el complejo entactina nidógeno. Y los protoglucanos, que son aquellas proteínas que están unidas a un esqueleto de ácido hialurónico. O sea, ¿cómo se dice? Al esqueleto hialuronado sulfatado. La estructura molecular del colágeno tipo 4 determina su papel en la formación de la supraestructura reticular de la lámina basal. El autoensamblaje de la lámina basal comienza con la polimerización de las lamininas en la región celular basal y la interacción con la supraestructura del colágeno tipo 4 mediante otra vez el complejo entactina nidógeno. Es muy importante. No se preocupen, no hay nada importante, nada que se pregunta. Estas son las funciones, de esto solamente tienen que leer, máximo, las funciones de lo que sería la lámina basal. La más importante es la compartimentalización y el armazón tisular. Uniones célula, matriz extracelular, las adhesiones focales y los hemiesmosomas. Las adhesiones focales son aquellas que fijan los filamentos de actina del citoesqueleto a la membrana basal, mientras que los hemiesmosomas fijan los filamentos intermedios del citoesqueleto a la membrana basal. Y acá van a ver lo que sería los tipos de las señalizaciones y los tipos de secreciones, los tipos de glándulas. Iremos viendo, acá están las adhesiones focales, que son las que crean un enlace dinámico entre el citoesqueleto de actina y las proteínas de la matriz extracelular. Nada más. ¿Cuál es la importancia? La percepción y la transmisión de señales. Los hemiesmosomas necesitan una adhesión fuerte y estable al tejido conjuntivo, por eso es elemento intermedio, matriz extracelular. Acá están las clasificaciones de las glándulas multicelulares. Esto solamente le pueden dar una lectura rápida, nada más, no suele preguntar. Y estas son las proteínas que son principales que han sido identificadas en la placa. La plectina y la proteína BP230. Es la que fija los filamentos intermedios a la placa de adhesión intercelular. La herbina no tiene mucha importancia. Y la plectina es la que forma los enlaces cruzados con los filamentos intermedios y los une a la placa de adhesión hemidesmosoma. Después esta es una proteína especial, la que suele interactuar con la estructura del colágeno tipo 4, que también con la entatina nidógeno, la enterina alfa 4 beta 6, pero nada más. Pues esto no se preocupen. Después ya vamos a lo que serían las glándulas. Las exócrinas son las que secretan su producto en el espacio extracelular y las endócrinas en el espacio intracelular. Directamente lo que sería el torrente sanguíneo es la función de las hormonas. Iremos hablando sobre los tipos de señalización. La parácrina es la que se libera en la matriz extracelular subyacente entre las células. La autócrina normalmente es cuando una célula excreta un contenido o lo que sea y la propia célula posee receptores para esa secreción. Después acá, esto tienen que saber, esto suele ser pregunta celular. La secreción merocrina consiste en lo que sería, la célula elige lo que va a secretar, lo que va a secretar va en vesículas limitadas por membrana, es decir, vesicula lo que va a secretar. Esto va hasta la región apical y vacía su contenido mediante exocitosis. Normalmente en las células acinales pancreáticas es el clásico ejemplo. Mientras que la secreción apócrina va otra vez a la porción apical, pero acá ya va rodeado de lo que sería una membrana plasmática. Eso suele ser para reconocimiento. Normalmente acá se suele ver en las células de las glándulas mamarias
Y la secreción endocrina es lo mismo, solamente que acá ya ocurre la muerte celular programada, con la apoptosis. Después están las glándulas exócrinas. No tiene nada que ver. Unicelulares normalmente son los más simples. Es una célula individual, mientras que las multicelulares, su nombre ya le dice todo, una célula, muchas células y son más complejas. Las secreciones mucosas son las que ya es viscosas y babosas, mientras que las serosas son de contenido acuoso. Eso van a ver especialmente en glándula sublingual y submaxilar. De la parótida también. La renovación, no se preocupen, no pregunta, no es importante, pero por si sepan, el epitelio estratificado plano de la piel se renueva cada 47 días. Lo único que pregunta es la renovación de los eritrocitos, que es cada 120 días, por la eritropoyesis. Y acá están los puntos esenciales. Esto quiero que luego vean el video, realicen una lectura, al menos en Z, como se dice. Después lean los puntos esenciales y afirmen su conocimiento con el resumen que les pasé. Entonces hasta acá va la clase. Esto tienen que dominar. Hasta acá va la clase. Y mañana veremos tejido conjuntivo y si hay tiempo veremos más. Vamos a ver un poco lo de mañana. Mañana veremos tejido conjuntivo y si hay tiempo damos tejido cartilaginoso. Si hay tiempo. Muchas gracias. Hasta acá va la clase. Gracias.